Muy bien, pues hoy es domingo 9 de febrero del 2025. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio según Marcos. Y con la ayuda de Dios estaremos cubriendo los versículos 1 al 23. Así que acompáñenme por favor en su Biblia, Marcos 7, versículo 1, y leemos en la palabra. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oremos una vez más. Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos con esta libertad con la que lo hacemos y atentos a tu voz. Que tengamos, Señor, un corazón receptivo a tu palabra. Tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos instruyes, tú nos edificas a través de tu palabra. Señor, haz tu obra por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues he titulado este mensaje La verdadera contaminación. La verdadera contaminación. Salomón, el que es considerado el hombre más sabio que ha habitado en la tierra, dice en el Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, cuida tu corazón porque es la fuente de la vida. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Pero como dice
Tony Segar, en su libro Teología del Corazón. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Aquel que dijo esto no cuidó su corazón. El cardiólogo terminó con el corazón enfermo. El remedio que él preparó para otros, él lo dejó de tomar. Salomón recetó la mirada recta de los ojos, pero él fue títere de las distracciones. Recetó precaución con la mujer cautivadora, pero fue seducido por cientos de ellas que se dieron turno con él. Recetó el más estricto apego a los mandamientos de Dios, pero a uno se apartó de ellos. Dios advirtió en Deuteronomio acerca de Egipto: no regresarás otra vez por ese camino. Mas él quiso hacerse de los carrozas egipcias, armamento de superpotencia. Asimismo, el mismo texto prohíbe a los reyes hacerse de muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Pero en este aspecto superó a todo hombre. Todo esto, dice Tony Segar, debe encender nuestras alarmas. Debemos tomar mucho cuidado en guardar el corazón por su trascendencia y por la dificultad de la misión. Llegamos a un punto en la narrativa de Marcos en el cual Jesús habla precisamente de la importancia del corazón. Cuando los fariseos y los expertos de la ley condenan a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos ceremonialmente antes de una comida, Jesús responde acusándolos de elevar las tradiciones humanas por encima de la ley de Dios y honrarlo solo de labios y con el corazón lejos de Él. Jesús aprovecha esta acusación de los religiosos para enseñar a sus seguidores acerca de la verdadera raíz de los problemas de los seres humanos, diciendo: no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina, lo que hay en su corazón. Hasta este momento en su recorrido ha demostrado su autoridad como hijo de Dios, su supremacía sobre los demonios, sobre los elementos de la naturaleza, sobre la enfermedad y la vida misma. Y conforme se va acercando al desenlace de su misión como el Salvador, comienza a hablar del problema de fondo de la gente para que comprendieran cuál era la verdadera razón de su venida. Muy pronto empezará a hablar de la necesidad de su muerte y resurrección. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Un nuevo y mejor líder? ¿Una nueva religión? Pues Jesús no vino a instaurar una nueva religión que le permitiera al hombre acallar su conciencia por medio de rituales, ceremonias, restricciones, cumplimientos de reglas, sino a tratar con el problema esencial del ser humano, su incapacidad para relacionarse con Dios por causa de su corazón endurecido, cargado de pecado. Lo que Marcos narra a continuación viene a poner las cosas en la perspectiva correcta. Lo que la gente necesita no es un sanador, no es un hacedor de milagros, sino un salvador. Lo que la gente necesita es un nuevo corazón. Y Jesús no había venido a cambiar las circunstancias externas de la gente para tener una mejor vida en el aquí y el ahora, sino a cambiar el corazón malo, el corazón de piedra por uno de carne, limpiado con su sangre e inclinado a Dios y deseoso de hacer su voluntad. Y así como dijo a sus seguidores: escuchen todos y entiendan, así también el Señor nos dice hoy: escuchen y entiendan.
Pongamos atención entonces a la voz de Dios y que Él nos permita responder en fe a su palabra. Veremos en primer lugar que la contaminación no viene de fuera. La contaminación no viene de fuera. Versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Hemos visto a través de nuestro recorrido por Marcos la creciente popularidad e influencia de Jesús y cómo ésta preocupaba a los líderes religiosos de Israel porque amenazaba su preeminencia y su sistema religioso. Aquí tenemos a un grupo de ellos que dice Marcos que venían de Jerusalén, lo cual significa que eran importantes, eran de los meros. Y es obvio que su único objetivo es buscar algo de qué acusar a Jesús y desprestigiarlo. En lugar de unirse al gozo que experimentaba la gente al ser sanada, alimentada de manera sobrenatural y liberada de demonios, ellos se fijan en el hecho de que algunos de los discípulos de Jesús no llevaban a cabo todos los rituales establecidos para poder disfrutar de los alimentos. Lo importante no es si de manera milagrosa apareció comida para tanta gente. No, eso no los preocupaba a ellos. O si gente que padecía enfermedades crónicas de por vida era sanada. Lo que les ocupaba realmente es el tema del cumplimiento de los rituales establecidos para el pueblo judío. Todos sabemos que es una buena práctica lavarse las manos antes de comer. ¿Estamos de acuerdo? Pero la acusación contra los discípulos no es de higiene, sino de impureza ceremonial. Y eso es lo que Marcos explica enseguida. Versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Vemos aquí que Marcos explica la razón por la cual los escribas y fariseos condenaban a aquellos que no se lavaban las manos antes de comer. Dice que se trata de su apego a la tradición de los ancianos, haciendo evidente que no es algo necesariamente establecido en la ley de Dios. Lo que había sido ordenado para los sacerdotes en los rituales de purificación, ellos lo generalizaron como ley para todos. Y debemos entender que en su celo, originalmente, ¿no? En su celo porque se cumplieran los mandamientos de Dios, los líderes religiosos fueron añadiendo como que un cerco de protección alrededor de cada uno de los mandamientos. Generación tras generación añadían explicaciones para cada ley, pero no solamente explicaciones, sino reglas, rituales, ceremonias, prohibiciones. De esa manera, para explicar la Torá, es decir, el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, crearon otro libro, otra serie de libros llamados el Mishnah. Luego de ahí surgió el Gemar y después el Talmud. Y cada uno de estos evidentemente aumentaba en volumen. Cada vez eran más las cosas que le agregaban a cada punto, ¿verdad?, que ellos iban estableciendo. Tenemos el ejemplo del sábado. Estaba establecido en la ley de Dios que debía guardarse, es decir, no realizar trabajo alguno. Pero ¿qué significaba no trabajar en ese día?
Bueno, pues ellos establecieron un sinfín de reglas, prohibiciones y rituales que rayaban a veces en lo absurdo. Tan solo en el Talmud hay 39 categorías generales de trabajos que están prohibidos en sábado. Y cada una de esas categorías, de cada una de ellas se deriva toda una serie de reglas, de manera que la lista se hace interminable. Y lo mismo con muchas otras disposiciones de la ley. Es por eso por lo que Marcos dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Restricción tras restricción, prohibición tras prohibición, ceremonia tras ceremonia y así. Pero ¿cuál era realmente el conflicto? Como ya dije, no estaban tan preocupados por las escrituras como lo estaban por su tradición. Habían hecho su tradición no solamente igual, sino superior a las escrituras. Y observaban a los seguidores de Jesús y veían que no seguían todos los rituales y eso era suficiente para condenarlos, pero sobre todo para acusar a Jesús como líder de ellos, porque ese era su objetivo, desprestigiar a Jesús y acumular evidencias para sentenciarlo a muerte eventualmente. Y en el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sí? Ven lo que están haciendo sus seguidores, sus discípulos, y van con Jesús. Oye, ¿qué pasa? Observen, ¿verdad? Que no acusan a los discípulos de romper la ley del Antiguo Testamento, sino de andar conforme a la tradición de los ancianos. Y le piden cuentas a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús responde confrontando a los religiosos por darle precisamente más importancia a las enseñanzas y tradiciones humanas que al mandamiento de Dios. Vean lo que dice el versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Citando a Isaías 29:13, en donde Dios reprende a Israel por su adoración superficial y basada en tradiciones humanas. Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes encajan perfectamente en lo que Isaías está diciendo. Está hablando de ustedes. ¿Por qué? Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y da algunos ejemplos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y en los versículos siguientes repite esta misma acusación. En el 9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Vemos aquí que con cierto sarcasmo irónico, Jesús les dice que son buenos para invalidar el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Ojalá si fueran para cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Vemos su actitud, ¿verdad? Ante la palabra de Dios, dejando, invalidando. Y su preferencia, ¿cuál era su preferencia? La tradición de los ancianos, poniendo a la tradición por encima de la palabra de Dios. Era evidente que a ellos no les interesaba en realidad honrar a Dios. Era más importante que se siguieran sus reglas, sus tradiciones,
que se cumplieran sus restricciones que adorar a Dios en verdad. En otra ocasión Jesús se refirió a ellos diciendo en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Imposible, imposible cumplir con tanta restricción, con tanto requerimiento. Pero eso sí, exigían que la gente los cumpliera, ¿verdad? Y los condenaban por no hacerlo. Y ese es el problema de la religiosidad y el legalismo. De las religiones donde el evangelio de la gracia en Cristo no es el centro y el todo de la salvación. Se trata de actos externos, del cumplimiento de ceremonias y rituales, cosas mediante las cuales el ser humano quiere reconciliarse con Dios y obtener su favor. Quiere sentir que está bien con Dios. Y sí, muchas de esas religiones, muchos de esos grupos van a decir que creen en la salvación por gracia, por la fe en Jesús. Hasta le ponen el nombre, ¿verdad?, a su religión, relacionado con Jesucristo. Pero dicen, sí, creemos en Jesús y la salvación por gracia, pero que además es necesario. Y ahí es donde ya empieza el problema. En el además es necesario. Una cosa es lo que dice Santiago, que la fe se demuestra por medio de nuestras obras, y otra es que creamos que nuestras obras y cumplimiento de tradiciones nos dan puntos para la salvación, que nos la quitan o nos la refuerzan o nos la dan, ¿verdad? Estos líderes religiosos no estaban defendiendo la palabra de Dios, estaban defendiendo sus tradiciones. Y entonces Jesús les da un ejemplo de su propia manera de torcer las escrituras para su beneficio. Dice el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, o sea, una cosa es lo que la ley de Dios dice, pero ustedes, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí Jesús cita dos pasajes muy conocidos de la ley dada a través de Moisés. Dos mandamientos que los líderes religiosos conocían perfectamente. El primero es el quinto mandamiento del Decálogo sobre honrar a los padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto implica respetar, apreciar, pero también cuidar de las necesidades físicas y materiales de los padres en su ancianidad. Y la segunda referencia es el castigo por dejar de hacer esto, que era la pena de muerte. En Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Así de grave se consideraba el maltrato hacia los padres. ¿Se imaginan si eso se aplicara hoy? Como dice Sugel con referencia a otro pasaje, tendríamos funerales de montón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que los líderes religiosos hacían para desligarse de esta responsabilidad? Especialmente en el tema económico. Jesús cita el ejemplo de Corbán,
que consistía en dedicar o consagrar sus bienes materiales a Dios. O sea, ellos decían, todo esto que tengo, se lo ofrendo a Dios. Pero el truco estaba en que ellos podían seguir disfrutando del usufructo de esos bienes mientras vivieran. Entonces, argumentando que esos bienes no les pertenecían porque habían sido ofrendados a Dios, ¿verdad?, los hijos negaban el apoyo a sus padres. Era realmente una estrategia para zafarse de esa responsabilidad. Y es como decir, oh Padre mío, me gustaría mucho poder ayudarte, pero nada de lo que tengo es mío, pues ha sido consagrado a Dios. Y mientras seguían ellos disfrutando de todo lo que tenían. Entonces Jesús los confronta con su propia manera de torcer las cosas para su beneficio. Y el punto es que los religiosos le daban más importancia para su conveniencia, obviamente, a las tradiciones impuestas por ellos que a la misma palabra de Dios y al espíritu de la palabra. Y Jesús no estaba incitando a desobedecer la ley de Dios, sino a considerar que la ley se dio con un propósito y ellos habían hecho de la observancia de la ley, más bien de sus tradiciones, su propio estándar de pureza. Ellos se medían en base a la observancia de sus tradiciones. Si observaban sus tradiciones, sus reglas, entonces se sentían y se consideraban más puros, ¿verdad?, que todos los demás. Así es que cada uno de nosotros debemos tener cuidado de no caer en esto. Una cosa es que tú desarrolles ciertas convicciones en cuanto a tu devoción espiritual, en cuanto a tu vida espiritual. Pero otra es hacer de ellas una ley universal para todos los cristianos. Porque es muy fácil caer en esto. Conozco personas muy respetadas que han determinado, por ejemplo, no ir a centros comerciales o ver televisión en domingo, como parte de guardar el día del Señor. No se quieren distraer con cosas consideradas mundanas. Pero esa es su propia convicción y no condenan a los que sí lo hacen. Bueno, yo sé que algunos no van a ver el Super Bowl el día de hoy porque lo consideran algo muy mundano. Y se les respeta por eso. Espero que no vayan al cine en lugar de ir a ver el Super Bowl, ¿verdad? Porque entonces estarían cayendo en una contradicción o algo por el estilo. Y es lo que pasa con los legalistas, que luego se ponen tan rígidos y tan firmes en ciertas cosas que al rato ellos mismos terminan rompiendo sus preceptos, ¿verdad? Haciendo otras cosas que no deberían. Eventualmente van a caer en contradicción, como Jesús lo está haciendo aquí con ellos. Se creen muy justos, ¿verdad? Se creen que guardan todas sus tradiciones. A ver, vamos viendo el tema del Corbán. Y muchas otras cosas, dice, como estas. Aquello que condenan, los condena a ellos mismos. Eso es lo que pasa con los religiosos y los legalistas. Lo que condenan termina condenándolos. ¿Sí? Y es prácticamente imposible mantenerse en esas exigencias autoimpuestas. Pero lo más grave es que se consideran más santos porque hacen o no hacen tal o cual cosa. Ese es el problema de estos fariseos y escribas, que condenaban a los discípulos de Jesús por no seguir las ceremonias, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de supremacía
santa, ¿verdad? Y pura. Y el legalista, eso es en lo que cae. Ellos, los fariseos y escribas, creían que la contaminación personal era algo que venía de afuera. Vivían bajo la ilusión de que por dentro eran buenos y justos, agradando con sus actos externos a Dios. Y lo mismo exigían para los demás. Pero estaban equivocados. Así es que Jesús capitaliza esta confrontación hablando tanto a la multitud como a sus discípulos más cercanos de la verdadera fuente de contaminación. Y ese es mi segundo punto. La contaminación verdadera surge del interior. No es de fuera, es de dentro. Vean el versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. La enseñanza en realidad es muy sencilla, por eso dice, y ustedes también están sin entendimiento. ¿Qué tiene de difícil entender esto? Es una enseñanza muy sencilla, pero a la vez sumamente profunda y fundamental para comprender la venida del Hijo de Dios. Para responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Mediante esta simple analogía que todos pudieran entender, Jesús les hace ver que el problema está en el interior del ser humano y no en el exterior. No es lo que entra en el hombre lo que le puede contaminar espiritualmente, sino que la verdadera contaminación es la que sale de él. Es decir, si la fuente está contaminada, entonces lo que brota de ella estará contaminada. Así de sencillo. Por lo tanto, la pureza moral no depende de lavarse o no lavarse, tocar o no tocar las cosas, comer o no determinados alimentos, cumplir con rituales o ceremonias o no, tal como enseñaban los escribas y fariseos. Los había acusado de su falsa devoción. Y aquí da la razón de que así fuera. Su corazón estaba endurecido y cargado de maldad. Se creían justos por lo que hacían, pero no honraban a Dios de verdad. Dice en Santiago 3, versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si la fuente está salada, va a salir agua salada. Si la fuente es dulce, va a salir agua dulce. ¿Sí? Si es higuera, va a dar higos. No puede ser distinto. Y si no entendían esto, no comprenderían la razón por la cual vino el Hijo de Dios. Pues no vino a demostrar que se podían salvar cumpliendo con los mandamientos divinos y las tradiciones, sino lo contrario, para hacerles ver su incapacidad para lograrlo y que solo a través de él podrían ser reconciliados con Dios. Jesús entonces pasa a especificar a qué se refiere con la contaminación del corazón. Versículo 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Preocuparse por perder la pureza al no llevar a cabo el ritual de lavamiento de las manos cuando el corazón está cargado de todas estas maldades es insensatez. Y si se fijan, todo empieza con los malos pensamientos. La forma en que está estructurado es que ahí es donde comienza todo, en los malos pensamientos. Y de ahí se deriva una serie de acciones malvadas, ¿verdad? Como los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es que yo nunca he matado a nadie. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, ¿viste que fui dicho? No matarás. Pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano, realmente lo estás matando. Eres culpable de juicio, ¿no? Y así. No, es que yo nunca he adulterado. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo te digo, si ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Ahí se gesta el pecado. Entonces habla de varias acciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, y también actitudes, 6 actitudes como el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y evidentemente esta lista no es exhaustiva, sino solo ejemplos de todo lo que se anida en el corazón humano. Y como dice J.C. Ryle, de lo que todos somos capaces de hacer. Semillas que pueden germinar en cualquier momento y que si por lo pronto no salen a relucir, puede ser por temor a las consecuencias, por la presión de la opinión pública, por el temor a ser descubiertos, por el deseo de ser considerados respetables y sobre todo por la gran misericordia de Dios. Pero todo hombre tiene dentro de sí la raíz de todos los pecados. ¿Cuál es el problema entonces? El corazón del problema es entonces el problema del corazón. La raíz de nuestros problemas está en el corazón. Ahí es donde se originan los pensamientos, las actitudes, los deseos, las conductas. Y ningún ningún ritual, ninguna ceremonia, ningún sacramento, ningún intento de moralidad, ninguna religión puede quitar esa contaminación. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? Un etíope es una persona morena. Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Tremendo cuestionamiento de parte del Señor a través de Jeremías. Así como el leopardo no puede quitarse sus manchas, así tampoco tú puedes quitarte el pecado. Y en el 2:22 de Jeremías refuerza esto diciendo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque intentes con todo tipo de jabones, el Power Some y el y el Sote y cualquiera, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Haz todas las ceremonias que quieras, cumple todos los rituales, las prohibiciones, lo que tú quieras.
la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Así es que por más que alguien se esfuerce por cambiar externamente, seguirá contaminado internamente por causa del pecado no perdonado. De nada le sirve a alguien cumplir con todos los rituales externos si en el corazón continúa guardando falta de perdón, resentimiento, amargura, orgullo, envidia, engaño, todas estas cosas. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos qué no hacer, ¿no? Vamos a tratar de, a través de actos externos, cambiar nuestra condición, ¿verdad? Tratar de quedar bien con Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Marcos no dice que le hayan preguntado eso al Señor, pero sí nos lo podemos preguntar nosotros, ¿no? Y la respuesta es: necesitas un corazón nuevo. Sin un corazón nuevo, regenerado, simplemente no podemos agradar a Dios. Y esa es la promesa de Dios en Ezequiel 36. Vayan a Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No se necesita una reforma moral. No se necesita más religión o religiosidad. Se necesita una cirugía del corazón, en la que el corazón de piedra sea removido y colocado en su lugar uno de carne, limpiado y vivificado por la justicia de Cristo. Se necesita, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. El agua significa la limpieza, el lavamiento que se describe en Ezequiel 36. Y esto es una transformación que no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, tal como le dijo Jesús a Nicodemo. En Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando por la gracia alguien pone su fe en Jesucristo. Esas son las buenas noticias ante la incapacidad de poder cumplir con la ley de Dios, de poder acercarnos ni tantito a su santidad. El evangelio de la salvación por la fe en la persona y en la obra de Cristo. Y solamente en Él. Es por la convicción de pecado que pone el Espíritu Santo en uno para llevarlo al arrepentimiento y abrazar a Cristo como Salvador y Señor. Nuevamente cito a Tony Segar en su libro Teología del Corazón.
La vida cristiana no es una moralidad hueca lograda a fuerza de voluntad, sino una intervención espiritual en el corazón. Todo aquel que vino de un Edén cristiano, entiéndase, de un entorno cristiano, de un hogar cristiano, como el que surgió de un mundo cenagoso, necesitan nacer de nuevo y renovar su mente para superar la moralidad de su crianza y desarrollar la facultad del entendimiento en su corazón. Es con el corazón que creemos para justificación. Y en el día del juicio, cuando Dios separe las ovejas de los cabritos, mirará primero el corazón. Las obras no serán juzgadas en su apariencia, sino al desnudo. Y Dios revelará los secretos de los hombres. Porque a Dios no lo podemos engañar. Él ve el corazón. Y por más faramaya, por más cosas que intentemos hacer para impresionar, tal vez al hombre lo impresionemos, pero a Dios no lo vamos a impresionar. Entonces el problema no es lo que está afuera. El problema es lo que está adentro. Ese es el problema y es lo que tenemos que guardar. Veamos algunas aplicaciones. Hay muchas, pero vamos a ver unas poquitas. No nos equivoquemos. El legalismo no santifica los corazones. Insisto, por más posturas piadosas, restricciones dietéticas y socioculturales, conocimiento teológico inclusive, o servicio dedicado a Dios, ceremonias y rituales religiosos, si no adoramos al Señor de todo corazón, de nada sirve todo eso. El Señor no se complace en nuestros sacrificios desprovistos de un corazón contrito y humillado, tal como dice David en su Salmo 51, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. O sea, lo puedo hacer. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué se necesita? Un corazón arrepentido. Y el pastor MacArthur dice, es un problema serio adorar al Dios equivocado. ¿Cierto? Y es igualmente un problema serio adorar al Dios correcto de la manera incorrecta. Y los judíos habían convertido esto en una forma de arte altamente sofisticada. Adorando al Dios correcto de una manera incorrecta. ¿Qué dice el gran mandamiento? El primer y gran mandamiento que no ha cambiado. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y qué es lo que el Señor busca? Adoradores en espíritu y en verdad. Y no gente que lo honre solo de labios para afuera y su corazón esté alejado de Él. Cuestionado Jesús por sus discípulos, en Juan 6:28 le dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Estando el suelo tan parejo, ¿para qué tanto brinco? ¿Sí? Solo hay una obra de Dios para salvación. Es decir, una cosa que Dios requiere, creer en Jesucristo, en su persona, en su justicia, en su muerte, en su resurrección, para nuestra justificación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, número 1, no nos equivoquemos, el legalismo no santifica los corazones. Número 2, no nos equivoquemos atribuyendo nuestras maldades a factores externos, a las malas compañías. Es que son muy tóxicas, ¿verdad? A los malos ejemplos, es que tuve muy mal ejemplo de mis padres, por eso soy así. O al mismísimo diablo, porque ahí estábamos culpando al diablo de todo, ¿no? ¿Y dónde está el problema? ¿Qué dijo Jesús? De ahí del corazón, de ahí surge todo. El problema no es lo que está fuera de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Bueno, claro que debemos cuidar con quién nos juntamos. Claro que debemos cuidar con quién nos involucramos, de qué cosas participamos, qué es lo que vemos. Pero todas esas influencias externas no son la causa de que pequemos. Eso nos tiene que quedar muy claro. No son los demás los que nos causan que pequemos, sino que nuestro corazón pecaminoso es atraído y seducido por ellas, como dice Santiago en 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De sus propios malos pensamientos, que dice Jesús acá en Marcos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. El pecado lleva a la muerte, pero todo empieza porque somos seducidos y atraídos por lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que nos arrastra. Y esto es lo contrario a lo que enseña la psicología, a lo que promueve la psicología, gran parte de ella. Que el hombre es esencialmente bueno y que son las circunstancias externas las que causan sus problemas. Entonces le empiezan a echar la culpa a todo, ¿verdad? Menos a su corazón. No, pues si tu cónyuge es tóxico, pues vete, ¿verdad? Aléjate. Si tus compañeros de la escuela son tóxicos, pues aléjate de ellos. Digo, no digo que te juntes con malas compañías, ¿verdad? Pero no le eches la culpa de lo que tú haces, ¿verdad? Y aguas, padres, ¿eh? Porque generalmente decimos que, pues es que se empezó a juntar con malas compañías y pues por eso se desvió. A ver, ¿por qué se empezó a juntar con malas compañías para empezar? Y lo mismo dicen los padres de todos los demás, ¿no? Empezamos a echar la culpa a otros, cuando está claro, ¿verdad? Y el problema con esto es que si tu corazón es la raíz del problema, ¿a dónde te llevas el problema? A donde vayas, a donde estés. ¿Sí? Lo que debes hacer es reconocer tus pecados delante de Dios y arrepentirte pidiendo perdón al Señor, sabiendo que es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ni el legalismo nos hace más puros, ¿verdad? Ni lo que hay afuera es lo que nos contamina. Pero tampoco nos equivocamos
nos equivoquemos, porque no por el hecho de que hayamos recibido un nuevo corazón por la fe en Cristo, podemos descuidarlo. Nuevamente cito a Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardar significa proteger, mantener a salvo de lesión, daño o peligro. Y esto requiere diligencia. Requiere un trabajo diligente en el poder y dependencia del Espíritu Santo. Tomemos como advertencia a Salomón, tal como dice Tony Segar, el cardiólogo terminó con el corazón enfermo. El remedio que él preparó para otros, él lo dejó de tomar. Acompáñenme a Salmo 51. Con esto terminamos. En un acto de verdadera contrición, David eleva esta oración al Señor, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, una vez que hemos sido regenerados, limpiados por la fe en la sangre de Jesús, entonces nuestras obras van a ser agradables al Señor. Cualquier cosa que hagamos para Él, Él la va a ver con agrado, porque va a ser por la justicia de Cristo que nos presentamos delante de Él. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con ella, Señor, y hacernos ver la necesidad que tenemos de abrazar esa buena noticia de salvación en Cristo y solamente por Él. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad, a presentarnos delante de ti, no con intentos de cubrir nuestro pecado y nuestra mala conciencia,
sino desnudos porque tú lo conoces todo, confesando, Señor, nuestros pecados y recibiendo tu perdón y tu gracia. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén.